tenemos una capacitación especial, extraordinaria, acerca de dispositivos de señalamiento temporal para manejo de tránsito. ¿De qué o por qué se debe esta capacitación y que le demos tanta importancia? Bueno, en diciembre anterior hubo una auditoría de ECA, auditoría externa, en la que surgió una oportunidad de mejora y un puntito importante de resolver para la no conformidad, debido a que se demostró que no se tenía el conocimiento adecuado en el tema de manejo de tránsito. En una auditoría sabemos que pues esto puede suceder por muchas razones, incluso tema nerviosismo durante una auditoría pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero fue un temita sistemático, quiere decir repetitivo, se dio a lo largo de las inspecciones que se vieron durante la auditoría de diciembre. Por lo tanto, fue un tema que nos dejaron muy claro que teníamos que resolver, dar más capacitación y vamos a empezar con esta. Y de aquí en adelante vamos a ver si surgen dudas, si surgen temas o si ya quedamos al menos todos entendidos en el manejo básico de los planes de control de tránsito y señalización temporal. Para que estemos en contexto, cada proyecto, incluyendo administradores viales, tienen sus planes de manejo de tránsito creados por los contratistas, aprobados por Dirección de Ingeniería de Tránsito y devueltos al administrador y a los ingenieros a cargo, y ellos son, las oficinas los poseen y de ahí pasan a los inspectores. Entonces, cada uno de ustedes debería conocer el plan de manejo de tránsito general que se aplica en su proyecto o en su zona, ¿verdad? Porque ya hicimos un barrido, todas las zonas, o al menos la gran mayoría lo tienen, por ahí hay una que tiene un casito especial, pero la gran mayoría los va a tener, los planes de manejo de tránsito aprobados. Estos planes de manejo de tránsito aprobados del contratista son los documentos guía, los documentos base con los que ustedes, inspectores, tienen que llegar a campo a inspeccionar, valga la redundancia, ¿verdad? Con este documento ya aprobado es con el que ustedes van y verifican que se esté cumpliendo lo que ese documento dice. Pero en la generalidad, todos esos documentos están basados en dos documentos. En el reglamento del MOB 38799 y en el manual del CIECA del 2014. Esos planes de los contratistas se basan en la generalidad en estos dos documentos. Por lo tanto, en esta presentación nosotros lo que vamos a hacer es darles a ustedes las bases de cálculo de cómo es que se llega a las tablas que se presentan en estos planes de los contratistas, cuáles son los cálculos, de dónde vienen, cómo interpretar las tablitas. Vamos a ir haciendo un ejemplo práctico. Don Víctor Zamora es el que nos va a estar ayudando con la parte teórica. Va a explicar un poquito de teoría, vamos a pasar a un ejemplo práctico, un poquito de teoría y un ejemplo práctico. Ahorita les paso el link del Google Form donde hay que completarlo. Y así es como vamos a ir viendo esta capacitación, ¿verdad? Como les digo, es la generalidad del cómo se llega a las tablas y cálculos que ya les presentan sus planes de manejo de tránsito de los contratistas. Entonces, en este momento, les voy a pasar al chat de WhatsApp el Google Form que vamos a ir completando en vivo, por decirlo así, de manera simultánea. Ya ahí lo tienen. En ese Google Form aprovecho para irles diciendo que por favor coloquen el nombre completo y el correo completo y correcto de cada uno de ustedes, porque vamos a probar una herramienta de certificados que nos encontramos, bastante útil. Y quiero utilizarla probarla por primera vez con esta presentación, con esta capacitación, porque nos sirve como evidencia de que se brindó. Pero sí requiero que escriban el nombre completo y el correo bien para que funcione y probar a ver si nos sirve esa herramientita que
que nos encontramos por ahí. Bueno, dadas las instrucciones y la introducción de la capacitación, vamos a pasar con don Víctor y como les digo, vamos a ir presentación, ejemplo práctico en el Google Forms. Listo, Víctor. Buenas tardes, compañeros. Gracias por la asistencia a esta capacitación. Básicamente, bueno, tiene que ver con lo que ustedes por lo general se les presenta en el campo, que es básicamente algún incidente, algún derrumbe, alguna construcción de un muro de gaviones, algún bacheo de urgencia, algún bacheo formal. Ese tipo de actividades, ustedes tienen que, digamos que, generar en el campo la situación general para atender ese tipo de cosas de forma tal de que tanto el usuario de la carretera como el peatón o el usuario de la carretera que puede ser tanto en vehículo como como a pie o en bicicleta o una moto, etcétera. Pero sí, y además de eso, la protección a la gente que está haciendo los trabajos, la gente que está haciendo los trabajos. Espérese un momentito porque es que tenemos un eco aquí. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones generan un control temporal del tránsito o tráfico vehicular, que como les digo, el objetivo final es que toda la gente que va a utilizar la carretera, a pesar de que se está interviniendo, como les dije anteriormente, un derrumbe, un bacheo formal, un bacheo de urgencia, eh, este, un muro gaviones, un muro de suelo cocido, cualquiera de ese tipo de obras que definitivamente uno lo que anda buscando es que el usuario de la vía, tanto vehicular como peatonal, y además de eso, la gente que está ahí propiamente realizando las labores constructivas en ese tipo de obras, pues estén seguros, estén protegidos, y además de eso también ustedes y o cualquier persona que visite el frente de trabajo, una persona, digamos, del CONAVE o algo así, que se sienta protegido por que se sienta protegido a la hora de estar realizando las labores ahí. Vamos a comenzar, digamos, con este diagrama que es sencillo. Vamos a ir de lo sencillo a lo un poquito más complicado, pero ustedes, como ahora enfatizó Raquel, habrá un plan de manejo del tráfico vehicular y ya ahora se va a rematar un poco más también con esa situación, pero ya un poquito más adelante. Pero ahora ya propiamente entrar de la materia y en función de que tenemos el espacio bastante limitado, pues entraremos ahí. Ustedes como están viendo en ese diagramita que tienen ustedes ahí, tenemos 4 áreas. Este es un ejemplo bastante sencillo y ahora vamos a entrar a uno un poquitito más complicado, que es básicamente cuando tenemos ahí de una carretera, por ejemplo, con 4 carriles, pero por lo general lo que a ustedes normalmente se les presenta son carreteras a 2 vías, si están trabajando en vías secundarias, o sea, cuando los números de la vía tienen 2 dígitos, o terciarias cuando las vías tienen 3 dígitos. La 734, por ejemplo, es una vía terciaria, la ruta 34 es una vía secundaria, y la ruta 1, la ruta 2, la ruta 4 son carreteras primarias. Entonces, y en función de eso está también el tránsito promedio diario que se registra ahí en todas y cada una de esas rutas.
Entonces, digamos que vamos a tomar este primer caso, que es un caso de, de un tránsito, perdón, bueno, el diagrama asociado a una carretera de dos vías, una por sentido, en donde ustedes pueden apreciar así rápidamente y fácilmente, y creo que a ustedes en algún momento se les, se les dio, a algunos de ustedes, porque ahora, de cómo ha cambiado, se les dio ese tipo de grama. Entonces ustedes van a ver ahí que tenemos, digamos, se pueden distinguir en ese diagramita cuatro áreas, que es el área de prevención, que es la segunda área, es el área de tránsito. Ustedes lo pueden ver ahí abajo en la parte inferior, pueden ver cómo estamos con el área de prevención, el área de, el área de transición, el área de la actividad, que es propiamente donde se hace el bacheo, el movimiento de tierras, etcétera, y el área de finalización, y que ahora vamos a describir así muy rápidamente cuáles son todas y cada una de ellas. Este es un diagrama, ustedes seguramente en los planes de los PMTs, Plan de Manejo del Tránsito, van a ver todas y cada una de esas áreas, ahí las van a distinguir. No vamos a leer todas y cada una de ellas porque se nos agota el tiempo. Entonces entraríamos ahí. El área de prevención, tal vez lo podemos señalar acá. El área de prevención es donde los conductores son informados de lo que les espera, o sea, qué es lo que les espera a ellos para que ellos vayan disminuyendo la velocidad. Ahí vamos a colocar una serie de rótulos previos al banderillero. Se colocan señales ahí con anticipación a la zona de control temporal de tránsito, que es la zona donde vamos a trabajar. Después viene el área de transición, que es como ustedes la vieron ahí, ahí la pueden ver como L1 o L2, que es un área como, bueno, se colocan unos elementos que conducen, que nos permiten conducir el tráfico vehicular hacia el carril contrario. Hacia el carril contrario, obviamente tenemos que, pero ahora vamos a entrarle un poquito a eso, van a haber banderilleros de un lado, de la parte, en un sector y en el otro sector, de forma tal de que ellos sean quienes controlan el tráfico vehicular. Ese es el área de transición. Entonces, nosotros en el área de transición necesitamos redireccionar la trayectoria normal de los vehículos, y entonces nosotros lo que hacemos es canalizar el tráfico vehicular de un carril hacia el otro carril. Entonces, también se utilizan, que ahora también lo vamos a ver ahí un poquito más adelante, los famosos tappers. Bueno, tappers, sí, en español, los tappers. ¿Cómo es que se calculan esas dimensiones? Después venimos al área de la actividad, que en el área de actividad es la zona en donde, digamos, tienen lugar las obras, ya como anteriormente les dije, un muro de gaviones, un bacheo formal, un bacheo de urgencia, un muro de suelo cocido, etcétera, etcétera. Son zonas donde hay actividades. Y la primera zona digamos, la primera zona que nos topamos ahí es la zona del amortiguamiento longitudinal. Ahí es donde básicamente es un espacio para, si por A por B, ahí van a estar, no sé, es que dependiendo del tipo de actividad, ahí pueden estar una niveladora, puede estar un finisher, puede estar una vagoneta, pueden estar muchos elementos de construcción, y esa es la de amortiguamiento, de forma tal de que si un vehículo se sale o invade el carril de ese sector donde se está trabajando, pues tenga el espacio suficiente como para frenar y para parar y no chocar contra la maquinaria que está utilizando el contratista. Y el área de trabajo propiamente es el área donde digamos, se están haciendo, como su nombre lo indica, donde se están haciendo los trabajos, que ya una remoción de un derrumbe, un bacheo formal, un bacheo de urgencia,
un muro de gaviones, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el área de finalización, que es el área que es otra área también inclinada, que es básicamente donde ya el tránsito regresa a su trayectoria normal, o sea, ya el tráfico vehicular tiene un regreso a su carril normal de circulación. Obviamente, y ahora lo vamos a ver ahí un poquito más adelante, donde están ahí tiene que haber banderilleros y todo, que es controlando el tráfico vehicular, cómo se controla el tráfico vehicular, ahí lo vamos a ver, y obviamente en algunos manuales, en algunas cuestiones dicen que a veces tal vez se puede ocupar solamente si la visibilidad es bien alta, pues solamente se podría utilizar un banderillero. Yo personalmente prefiero utilizar dos banderilleros siempre, 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 porque es con más seguridad, y obviamente esos banderilleros tienen que estar adiestrados, porque hay más de uno que no están, no son adiestrados por su, por la gente, por el contratista, y entonces a veces hay un tope de uno que viene en un sentido con otro vehículo que va en otro sentido, y eso no puede ser. Entonces, sí, los banderilleros no pueden ser personas ahí, no pueden ser sin el afán de, de menospreciar a alguien, pero no pueden ser personas que son peones que nunca han controlado el tránsito. Tienen que ser personas con un poquitito de ilustración respecto a lo que deben hacer, de la actividad importantísima que hacen, para que no hayan ese tipo de situaciones conflictivas en el área de trabajo. ¿Okay? Es importante por ahora porque lo vamos a ocupar. Entonces, si quieren apuntan en un papelito, en algún cuaderno, algo así, eso es lo que dicen los datos de la carretera. Velocidad máxima 60 kilómetros por hora, un ancho de carril de 3,5, un ancho de espaldón de 1 metro, y dos carriles, uno en un sentido y uno en el otro sentido. Les digo esto porque ahorita, cuando vayamos al formulario de Google, en las preguntas 1 y 2 se van a ocupar, y para prácticamente todas las preguntas que van a surgir ahí, todas las, digamos, los ejercicios que se van a hacer, vamos a utilizar esos datos. Entonces es importante que ustedes los tengan ahí. Vean que, por ejemplo, el área de prevención, bueno, no sé, usted me dijo que mejor no lo dijera, ¿verdad? No, ahí ustedes tienen esa tablita, la velocidad de la carretera, que es la columna que está al lado izquierdo, es la velocidad de la vía, digamos. Si aparece ahí, dice en la carretera, muchas veces se pintan símbolos, se pintan 80 kph, 60 kph. kph son kilómetros por hora, 80, 60, 40, dependiendo del alineamiento horizontal y vertical. Entonces así va a ser digamos, la señalización horizontal, y también va a haber, si la carretera está pavimentada y todo, va a haber señalización vertical también, en donde se nos informa de cuál es la velocidad máxima permitida en la zona o en el lugar o en la ruta y todo, de forma tal de que los usuarios de la carretera circulen con seguridad. Si hay una carretera que tiene digamos, muchas crestas, muchos valles, muchas curvas y todo, pues obviamente usted nunca va a encontrar un rótulo, una señalización horizontal o una señalización vertical que diga 80 kph, porque se van a matar, porque simplemente los usuarios de la carretera se van a matar. Puede ser que haya 40, 30, 60 kilómetros por hora. Ahora bien, ¿qué pasaría si no
tenemos ese insumo a la mano. Pues simple y sencillamente lo que debemos hacer sería pues ver nosotros, porque se presenta en muchos lugares ahí donde estamos tal vez interviniendo algún deslizamiento, algún hundimiento, algún muro, etcétera, y no tenemos rotulación ni señalización horizontal ni vertical. Entonces, pues simplemente ustedes lo que tienen que verdaderamente hacer es simplemente decir, bueno, hay que aplicar un poquito de ingeniería, le hacen las preguntas respectivas a la ingeniería de proyecto y o a la administración y o puro sentido común. Aquí no pueden circular los vehículos a más de 40 o más de 30 o más de 60 kilómetros por hora porque se van a matar. Entonces, es un insumo que ustedes perfectamente lo pueden suponer, asumir y controlarlo de esa manera. Eh, si ustedes ven ahí, bueno, ahí, entonces ahora las velocidades de la carretera son las velocidades que normalmente están estipuladas para esa carretera. Por lo general, para carreteras de bajo tráfico vehicular, como les describí anteriormente, con altas, con radios de curvatura muy seguidos, muy pequeños, con visibilidades muy pequeñas, hay crestas, hay valles, etcétera. Entonces, así va a ser la señalización. Este, por lo general va a haber, no sé, 40, 60 kilómetros por hora, va a ser la velocidad de diseño, la velocidad de proyecto de ese proyecto. Entonces, así van a estar las señales, eh, la colocación de las señales. Ahí dice la distancia mínima de la primera señal. Entonces ahí, dependiendo de la velocidad, así va a ser la distancia de la primera señal, que es básicamente, esa distancia es básicamente la distancia que está desde el banderillero hasta el primer rótulo. O sea, lo que dice ahí en el lado derecho es la A, o sea, el sector A. Y después vienen me imagino que lo están viendo ahí en la parte derecha, ahí la A y las B serían las señales, la separación mínima entre señales digamos, en el área de prevención. Estamos en el área de prevención. No sé si... Ahora Pasamos a la pregunta, solo que me están diciendo que no se les está apareciendo, entonces voy a dejar de compartir un segundito. Entonces, bueno, nos vamos al formulario, a la pregunta 1 y 2, que son preguntas pues bastante simples, pero nos vamos a ir guiando con este cuadrito. Entonces, si la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, ¿cuál sería la distancia mínima a la que tiene que estar la señal A? A los que van pidiendo acceso ahí se los voy a estar dando. Ya estoy con los últimos 7 que mandaron. Entonces, según el cuadrito, ¿verdad? 60 kilómetros por hora, ¿cuál sería la distancia a la que tiene que estar la primera señal A? Y la pregunta 2, de igual forma, si son 60 kilómetros por hora, ¿cuál sería la distancia mínima a la que tienen que estar las señales siguientes que se denominan como B? Ya
Ya estamos, no sé si me mencionan si alguno todavía está con problemas de ingreso, creo que ya hay todos, les fui dando que ok. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ok, esas eran las preguntas 1 y 2, que son pues bastante fáciles, pero importantes para interpretar. Pues echaste un poquito para atrás. Vean que el área de prevención, vean que el área de prevención, o sea, realmente son dos áreas de prevención. Uno para el tráfico vehicular, que está acá, uno para el tráfico vehicular que se encuentra dentro del lado en donde estamos interviniendo, y otra que es el área de prevención anticipada también, que tiene que ver con el tráfico vehicular que viene con un carril de circulación libre, digámoslo así, pero el tráfico vehicular en algún momento tiene que parar para poder, ustedes, como ustedes se han dado cuenta, dentro de los términos cartelarios, nos dicen a nosotros o nos instruyen de que en ningún momento el tráfico vehicular se puede interrumpir, hasta inclusive, que es una de las actividades más difíciles y complicadas, que es cuando estamos colocando una alcantarilla, no debemos limitar o no debemos impedir el tráfico vehicular. Ahora en este caso, en estos casos sí, son relativamente fáciles, pero sí, lo que quería yo notar que si ustedes se dieran cuenta es que el área de prevención anticipada tenemos dos, una del lado, si se puede decir así, el lado derecho, y el otro del lado izquierdo. Ahí lo vamos a tener, tanto para el tráfico vehicular que se ve afectado por el trabajo que se está haciendo, como la gente o las personas que circulan por el carril que sí está libre de trabajos. Bueno, creo que ya ahora sí resuelto lo de todos los ingresos. Ustedes ahí ahora van a tener dentro del área de transición, que es la segunda área que vimos, ¿verdad? Es la primera área inclinada, si se puede decir así, es un área inclinada, con la que se van a topar los usuarios de la carretera del lado en el que se está haciendo los trabajos. Pues ahí tienen las diferentes fórmulas, que va a ser una transición de convergencia, que es una transición de cambio, una transición de espaldón, la transición para las vías de dos carriles con doble sentido, y el aguas abajo, que es la de finalización. Pero ahora eso, o sea, básicamente ahí ustedes la tienen, la van a ver, inclusive también están las fórmulas para el cálculo de las longitudes ahí también. Si es una velocidad de 65 kilómetros por hora o menos, ahí está la fórmula para calcular la L. Y si es una carretera de 70 kilómetros por hora o mayor, ahí también está la fórmula. Ahí le hicimos una pequeña corrección, porque es que tal vez era W por S al cuadrado, pero algunos lo interpretaban como 2S y otros, entonces mejor le pusimos W por S para que sea S al cuadrado. Entonces ahí están las dos fórmulas. También está, bueno, la longitud con ese asterisco L, longitud del tupper en metros, el W ancho del desplazamiento en metros, que vamos a trabajar con 3 metros y medio, y S, la velocidad límite. Ahí también dice en la nota del CIECA, dice el percentil 85 antes de que comiencen los trabajos, pero trabajamos con la velocidad límite, que es 60 kilómetros por hora. Por otro lado, en la otra de las tabletas dice espaciamiento máximo entre conos, que es esa tablita, lo que te dice es lo que en algunos momentos algunos de ustedes han manejado como un quinto de la velocidad. O sea, 40 entre 5 da 8.
60 entre 5 da 12, 80 entre 5 da 16 y 100 entre 5 da 20. Entonces, esas son las separaciones máximas que podemos, en la que podemos colocar los conos, el espaciamiento máximo que podemos colocar los conos en función de las velocidades que tengamos en la carretera. Igual, bueno, ahí también hay una recomendación que dice no usar menos de 3 conos en una zona. Yo les recomiendo a ustedes, yo sé que muchas veces el contratista o los subcontratistas pues van a querer colocar la menor cantidad de conos posibles, pero yo sí les sugiero que el que se ponga a menos de esa longitud, a menos de esa separación, pues sí estamos incumpliendo. Pero el que se pongan más seguidos, no estamos incumpliendo, más bien estamos reforzando la seguridad del sitio de nuestro trabajo. Entonces ahí ahora estaríamos con las otras, la pregunta 3 y 4. Ok. Entonces, entendido el tema del área de transición, nos vamos a ir a la pregunta 3 y 4. Voy a ponerlo aquí, un segundito. ¿Qué se hizo? Me dice que en la pregunta 3, ¿cuál es la longitud L para una transición de cambio? Tal vez llevar primero los parámetros arriba donde estaban las 60 kilómetros por hora. Bueno, sí, eran 60 kilómetros por hora y 3.5 metros de ancho del carril. Es el parámetro. Entonces, necesitamos calcular primero cuál es la L con estas fórmulas. Y si son 60 kilómetros por hora y nos dan estas dos opciones, por defecto utilizamos entonces la primera fórmula. Entonces, W es ancho de carril, dijimos son 3.5. S es la velocidad de operación, en este caso 60 kilómetros. Entonces, realicen la operación y tal vez si alguno ahí voluntariamente me dice cuánto le da. $81.81. Ok, esa es la distancia L. Entonces, si estamos hablando de una transición de cambio y me dice que es L medios, o sea, la mitad de lo que acaba de decir, no sé quién fue el que me habló, esa sería la respuesta de esa longitud de cambio. L medios, la mitad de lo que acaba de mencionar el compañero. Pero, o sea, la respuesta sería el L medios o el L. El L medios. El L medios es la transición de cambio, es la longitud del taper para una transición de cambio. La pregunta es transición de cambio, ¿verdad? Para que apliquen el término. Tal vez sí sería importante eso de que tal vez la duda sobre, digamos, la transición de cambio, eso lo vamos a ver ahora en otro diagramita un poquito más complicado y todo, de qué se trata la transición de cambio. Ahí lo vamos a ver, pero digamos, por ahora, digamos, calculen ustedes cuánto va a ser el L y el L medios, y ahora van a hacer también el tema de los conos, que hemos también hablado, pero no sé si es la pregunta 4, no sé. Entonces, en el entendido que la distancia de la respuesta 3 es esa distancia. La pregunta 4 tiene relación con la anterior, entonces, ¿cuántos conos se requieren? Aquí hablamos de que la separación máxima va a ser entonces 1/5 de la velocidad. Si mi velocidad era 60, esa separación máxima van a ser 12 metros.
Por lo tanto, ¿cuántos conos se requieren? Eso lo calcularíamos. Sabiendo la distancia que nos dio en la respuesta 3, la dividimos entre 12. Y eso me va a dar una cantidad de conos que puede ser punto algo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, vamos a redondear y utilizar el número, qué sé yo, que me dio 7.5, el siguiente entero redondeando hacia arriba, entonces utilizaríamos 8. Si me dio, no sé, 4.5, el siguiente entero hacia arriba sería 5, ¿verdad? Porque no podemos utilizar 3.7 conos. Entonces utilizamos redondeando hacia arriba. Y siempre siguiendo la recomendación de que en una longitud X nunca vamos a utilizar menos de 3 conos, porque utilizar 2 implicaría que es uno al inicio, uno al final y en medio estamos dejando un espacio pues muy amplio. Entonces siempre mínimo 3. Ahí se comprendió cómo se calcula esa cantidad de conos, alguno se quedó perdido. Bien. Ok, súper. Cualquier cosa, una duda, ustedes interrumpen, no hay problema. Ok, don Vic. Siguiente. Después entramos a la otra área, digamos, ya vamos por ya pasamos el área de la previsión, el área de transición, y ahora vamos para el área de la actividad, que básicamente, como hablamos anteriormente, está compuesta de dos zonas, que es la zona de amortiguamiento longitudinal, ustedes lo pueden ver ahí en el diagrama de la derecha, zona de amortiguamiento longitudinal y la zona de trabajo. Entonces, ¿cómo se calcula el amortiguamiento longitudinal? En función de la velocidad, así va a ser el amortiguamiento longitudinal. Hay una pequeña trampa, pero está bien, es para el ejercicio de ustedes, precisamente, cuánto es la velocidad en la que ustedes, digamos, la velocidad de proyecto, la velocidad con los parámetros iniciales, era 60, ¿cierto? ¿No? Bueno, pues ahí no está 60, ahí está o 55 o 65. Entonces la pregunta sería, ¿cuál distancia de amortiguamiento utilizarían ustedes? Ustedes pueden hacer, podrían perfectamente interpolar entre 55 y 65 a cuánto le correspondería 60, pero para hacer, digamos, cuestiones rápidas y todo, ¿qué utilizarían ustedes ahí? Y les va a servir como de una protección, o sea, les va a servir a ustedes para protección, digamos, para mayor seguridad a la hora es un poco más seguro a la hora de revisar ustedes el tema para revisar un poco la propuesta del contratista respecto a un plan de manejo del tráfico vehicular. ¿Cuál escogerían ustedes ahí? Marvin responde que él se iría al de 65 kilómetros. Sí. Sí. O sea, bueno, personalmente, una cosa, ustedes podrían interpolar entre 55 y 65, o sea, entre 35 y 50, o irse a la parte de mayor seguridad, que es la parte de que mi longitud de amortiguamiento sean 50 metros. De ahí te dice la longitud total de la zona de la actividad es la suma de la distancia de la zona de amortiguamiento y la distancia en la zona de trabajo, que esa es la zona de la actividad. Entonces, que está compuesta de dos partes. Ustedes calculan
¿Cuál es la zona de trabajo? La zona de trabajo ustedes la definen ahí, bueno, para que me quepa si estoy haciendo el finisher o para que me quepa el muro de aviones que estoy trabajando, etcétera. Y ustedes, algo importante es que ustedes, con su propio criterio, ustedes pueden ir, esa es la regla, pero ustedes perfectamente pueden irse un poquito más, abriéndose un poco más o cerrando un poquito más en función de la seguridad que les ofrezca el sitio de trabajo. ¿Y cuál sería el espaciamiento máximo entre los conos? Dice, según el manual de CIECA, para la zona de actividad, el espaciamiento máximo entre conos es 1/5 de la velocidad de operación de la carretera. Dice, verificar en los planes de manejo del tránsito del contratista. Como ahora Raquel se los indicó a ustedes, el contratista tendrá que presentar un plan de manejo vehicular, un PMT, que venga debidamente aprobado por la Dirección General de Tránsito. Entonces ahí entramos a las preguntas 5, 6 y 7. Ok, entendido el tema de área de actividad, nos vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la distancia del espacio de amortiguamiento longitudinal? Entonces, como decíamos, la velocidad del ejercicio son 60 kilómetros por hora. No viene por acá. Podríamos interpolar, como dijo Vic, pero eso nos llevaría un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a seguir la sugerencia que nos dijo Marvin en el chat. Nos vamos a ir al siguiente más cercano hacia arriba. Entonces vamos a tomar la velocidad de 65 kilómetros por hora y ahí ya estaríamos con la respuesta de cuánto es la longitud. Raquel, vieras que yo tengo una pregunta. Señor. Con respecto a la pregunta anterior. Señor. ¿El ancho de desplazamiento es sobre el ancho del carril o contempla el espaldón? No, en este caso sobre el ancho del carril como tal. ¿Y en qué caso tomaríamos en cuenta el espaldón? En ninguno. Me parece que no, únicamente el espaldón lo toma en cuenta cuando es transición de espaldón. Espérate para devolverme. Ajá. ¿Dónde es? Aquí. Transición de espaldón, lo toma 1/3 del L mínimo. Y el L... Esa es una buena pregunta que honestamente podríamos averiguarla, porque si estamos calculándolo para el espaldón y este L, habría que ver si el L es tomando en cuenta el W del carril o el W del espaldón cuando es transición de espaldón. Sí, esa me la dejaría para averiguarla, porque podría ser perfectamente el ancho del espaldón, en ese caso específico únicamente que es para espaldón. O sea, yo diría que en qué caso más bien se sumaría el del carril con el del espaldón. Pero... ¿Podrías repetirlo? Es que era que estaba muy bajito y no te escuchamos. Es que, digamos, la pregunta va más que, por ejemplo, en ese caso, que lo que están, no sé qué era lo que estaban preguntando, yo te digo, era la longitud del área de transición. O sea, si nosotros en el W tenemos que contemplar el ancho del carril más el ancho del espaldón, o si es solamente el ancho del carril. No, si es L, para transiciones, esta primera convergencia y cambio es ancho de carril, sin espaldón. Esa sí estoy segura. Pero cuando hablamos de la transición de espaldón, ahí fue donde me generó la duda. Pero también debemos recordar que muchas de las carreteras nuestras no tienen espaldón, ni siquiera tienen espaldón. Simplemente son un carril de ida y un carril de vuelta sin espaldones. Entonces, yo pondría eso como cero, o sea, trabajaría con 3.5 metros de ancho de carril. Y es que, digamos, este L que se está calculando sí es con W ancho de carril, porque vamos a ver en la imagen anterior es donde se ve aquí. Porque es este L que va sobre el ancho del carril.
Si tendríamos una transición de espaldón, vendría desde aquí. Entonces ahí es donde yo digo, si tenemos una transición de espaldón, probablemente ese ancho que ocupemos para la transición de espaldón sea el del espaldón. Pero cuando estamos hablando de esta transición de cambio, aquí sí es fijo el ancho solo del carril, porque esta distancia abarca solo el ancho del carril. No sé si con esta figurita se entiende un poquito más. Tal vez ahora lo vamos a poder ver, compañero, no, básicamente, o sea, si el tappers es, si estoy trabajando con un carril, o sea, la zona, la distancia inclinada de eso es con el ancho de carril. Y ahora lo vamos a ver también que hay soluciones también que contemplan los espaldones, entonces ahí trabajarías con el ancho de espaldón también para calcular el pedacito, pero es que como que nos estás adelantando a las otras diapositivas que están por acá por pero presentarse. Está bien. Sí. Pero está bien. Ok. Vamos a irnos otra vez a... Antes. No, aquí actividad. Estábamos en pregunta 5. Ok, usábamos entonces la velocidad mayor a 65 y esa es la distancia. Pregunta 6. Si la distancia del área de trabajo, o sea, esta, son 30 metros, ¿cuál es la distancia del área de actividad? Eso sería, ok, nos están dando que estos son 30 metros y la de amortiguamiento fue el resultado que me dio en la pregunta 5. Entonces sería la suma de estas dos distancias lo que me dé la distancia total de área de actividad. 80, 50. Y en pregunta 7, ¿cuántos conos se requieren? Entonces, volvemos a trabajar con el quinto de la velocidad. Si la distancia total es lo que me está dando en la pregunta 6, lo dividimos entre 12, que era el 60, entre 5 me da 12. Ese es el distanciamiento total que podemos permitir entre conos. Entonces sería la distancia de la respuesta 6 entre 12. Y eso, como les decía, igual me va a dar un número que punto algo, lo redondeamos al entero más cercano hacia arriba. Y esta es una cantidad mínima de conos. Es importante recalcarles a ustedes que, como dijo ahora Raquel, es la cantidad mínima de conos, es lo mínimo que debemos poner. Sin embargo, y obviamente, si podemos poner más conos, pues es muchísimo mejor, le va a dar mayor seguridad tanto al usuario de la carretera en términos globales y generales, el que va en bicicleta, en moto, en carro, y también a los usuarios, o más bien a los operarios o a la gente que está trabajando propiamente en esos sitios de la actividad. O sea, les va a brindar y les va a dar mayor seguridad. Como última, digamos, como última zona, es la zona de finalización, o es la zona Guasabá, o es la zona cuando ya el tráfico vehicular ya lo podemos incorporar a su carril normal de circulación, y entonces ahí vamos a tener esa área de finalización. El área de finalización por lo general son 30 metros mínimo. Que ahí lo pueden ver en el diagramita de la parte derecha,
ese es el área de finalización. Y, bueno, hay una gente le dice, o aguas abajo, es el área de finalización, es el área o el sector donde ya el tráfico vehicular yo lo puedo incorporar al carril normal de circulación de ese flujo vehicular. Entonces ahí lo pueden ver ustedes ahí en el diagrama de la parte derecha, ahí dice zona de finalización. Dice, según el manual del CIECA, para la zona de finalización el espaciamiento máximo entre los conos es el quinto de la velocidad de operación de la carretera. Entonces ahí vienen las preguntas 8 y 9. Benjamín, ¿tenés la mano levantada? Sí, gracias. ¿Cómo les va? Perdón por llegar tarde, pero estaba con Rudy y con Ferrey. Para el tema del 1/3 del L mínimo, decía Andrei, eso está en otra figura, no sé si ustedes la tienen, pero está en una figura precisamente en donde el área, ese L tercios es cuando se considera el espaldón. Y está la figura en donde esa transición incluye el espaldón. Entonces ese L tercios es 1/3 de la longitud, pero aplicada en el espaldón para poder hacer la diagonal de la separación. Yo no sé si ustedes lo pusieron, pero ese mismo documento tiene esa figura con el espaldón. Sí, la figurita está más adelante. La pregunta me pareció que iba más por el lado de que si al calcular este L tercios tomábamos en cuenta el W como solo el ancho del carril o el carril más el espaldón o solo el espaldón. No, es solo el ancho del carril, porque al final el carril es el que establece la velocidad de funcionamiento de la carretera. Ok. Sí, la figurita viene más adelante. Ok. Entonces, aclarado el tema. Gracias, Benjamín. Preguntas 8 y 9. Ok. Vamos con las preguntas del área de finalización. Entonces, para el área de finalización, ¿cuál es la distancia mínima de la transición aguas abajo? Esta tiene una única respuesta, no es dependiente de la velocidad, ¿verdad? Ya vimos. Por acá está. Y entonces, ¿cuántos conos se requieren en esa área? Sí, volvemos a lo de siempre, ¿verdad? Si es 1/5 de la velocidad y está a 60 kilómetros, entonces es 60 entre 5, 12 metros es mi distancia mínima entre conos, máxima. Entonces, la respuesta de la pregunta 8 es esta distancia entre 12. Y ahí nos va a dar un número muy chiquitito que vamos a tener siempre en cuenta, nunca utilizar menos de 3, ¿verdad? La misma recomendación que se colocó en la diapositiva anterior. Entonces ahí redondeamos hacia arriba y tener siempre en cuenta nunca usar menos de 3. Y de una vez podemos responder la pregunta 10, que es ya como la última de las secciones de esta sección de cálculos, que me habla que de forma general, ¿cuál es la separación máxima entre conos? Entonces, de forma general, hemos visto que la separación máxima entre conos es 1/5 de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí está escrita en fórmula entre las opciones para que tengan presente, ¿verdad?, cuál es esa distancia máxima. Perdón, la separación máxima. Voy a poner la estampa. Pero es otra.
Pero es la misma. ¿Ah? Es la misma. Ok, bueno, ahí ustedes ya podrían apreciar ya una carretera un poquito distinta, o sea, con dos carriles por sentido, y resulta que, digamos, esa configuración se ve que, o sea, ustedes lo que andan, lo que se pretende es que el sentido de circulación que tenga menos volumen de trabajo, perdón, menos flujo vehicular, ese es en el sector en donde hacen ustedes digamos, esa disposición de elementos de separación y elementos de bifurcación, etcétera. Si ustedes pueden apreciar y ver ahí está el frente de trabajo, ve el área de trabajo, ve que los dos carriles que se mantienen son los carriles de mayor flujo vehicular, y el carril que se cierra es el carril de menor flujo vehicular. Entonces, ese básicamente es una figura que les ilustra a ustedes la situación. Ahí ustedes ven ahí la transición del espaldón al lado izquierdo inferior, un tercio de L, la transición de cambio es un medio de L, el espacio de amortiguamiento longitudinal, la disminución global del carril hacia el sentido del tránsito, que es 30 mínimo. Entonces ustedes ahí pueden ver ese tipo de configuración. Eso en la parte inferior, y en la parte superior también ustedes tienen ahí la transición de cambio es medio L, la transición de cambio medio L, el espacio de amortiguamiento longitudinal y la transición de convergencia. Todos esos son términos que vienen, ahí está ya ilustrados a dónde son, y las tablas correspondientes ya a cómo se calculan todas y cada una de esas distancias, pues están en las tablas anteriores ahí a cuál era un tercio de L, un medio de L, etcétera, y ustedes tienen ahí, en función de las velocidades, ustedes tienen cómo se calculan las diferentes L's, si es menor de 65 kilómetros por hora o si es más de 70, 75 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora. Cómo se calcula la L, ahí tienen dos fórmulas un poco distintas, y ahí calcularían eso, y entonces ustedes construyen ese muñeco, no construyen, sino revisarían el muñeco ese que presentó el contratista, y que fue debidamente aprobado, autorizado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Ok, entonces, déjame ver si lo veo, sí se ve. Ok, entonces, aquí ya finalizamos la primera etapa de la capacitación, la que sigue es un poquito más pequeñito, acerca de los cálculos. Sí me gustaría recalcarles que estos cálculos son base, ¿verdad? Es para mostrarles de dónde vienen y cómo se calculan, de dónde vienen las separaciones, cómo más o menos sacar los conos, etc. Pero los invito a todos realmente a dirigirse a los planes de manejo de tránsito del contratista de su zona, porque van a ver que ellos, todo se parece mucho, todo está basado en esto que les acabamos de dar, realmente no es otra ciencia, ni totalmente diferente no es, pero van a ver que ellos puede que tengan unas explicaciones un poco diferentes, o que expliquen un poco más, o que expliquen un poco menos, o que las tablitas tengan un poquito más de velocidades, por ejemplo. Hay algunos contratistas que esta tabla en la que dijimos que había que interpolar, hay algunos contratistas que ellos la dan ya a números cerrados, entonces tal vez en la de su contratista sí venga el 60, ¿verdad? Y no haya que irse a un número mayor, sino hay que seguir lo que dice el plan de manejo de tránsito de mi contratista. Como les digo, no se va a ir a algo completamente diferente a lo que estamos viendo, ¿no? Realmente es todo muy parecido y todo nace de la misma idea, pero sí es importante que se vayan a estudiarlos, a analizarlos, a ver qué es lo que dicen, qué está un poquito más diferente a lo que les estamos dando en esta presentación,
porque ustedes tienen que basarse en ese plan de manejo a la hora de que van a inspeccionar, ¿verdad? Entonces, después de esta presentación, nosotros les vamos a dar estos documentos para que los manejen, pero sí es importante que se vayan a esos planes que tienen en sus zonas, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación para que escudriñen un poquito más esos documentos y tal vez surjan dudas, ¿verdad? Que haya que aclarar un poquito con los ingenieros, pero sí es importante que los manejen, que los entiendan, y la idea de esta presentación es darles esas herramientas para lograr interpretar esos planes de los contratistas. Vamos a la siguiente etapa, don Vic. Bueno, ya propiamente, ya una vez que ustedes, bueno, ya tienen el sitio de trabajo, qué es el trabajo que van a hacer, tengo que limpiar un derrumbe, tengo que hacer un bacheo formal, un bacheo de urgencia, tengo que hacer un muro de suelo cocido, cualquiera de todos esos elementos, digamos, constructivos que deben hacer o deben realizar los contratistas, pues hay una serie de recursos que puede utilizar el contratista para señalizar y canalizar los flujos vehiculares. Entonces, puede utilizar los conos, delineadores verticales son las señales verticales, un delineador direccional son las señales Chevron, que algunos de ustedes las han utilizado, barreras o barricadas, que también hay barreras plásticas que ahora las vamos a ver un toquecito, las barreras o las barricadas, los barriles o trafitambos, también algunos de ustedes las habrán utilizado, que muchas veces eso se los lleva el viento, entonces tienen que ponerles los contratistas a veces cortan llantas y le ponen en la parte de abajo para que los trafitambos no se los lleve el viento. Pueden utilizar luces o faros, y pueden también utilizar pantallas electrónicas o eléctricas, que muchas veces hay una inmensa variedad también de pantallas electrónicas y de luces. También hay una gran variedad, hay unas que tienen semáforos incorporados, hay otras que tienen, dependiendo del tipo de tráfico que tengan ahí, entonces algunas son un poquito más altas, más bajas, de día, de noche, pero lo que se anda finalmente buscando es la seguridad del usuario de la carretera, sean peatones, sean vehículos, y también es brindarle seguridad a las personas que están laborando en el frente de trabajo, y también a los visitantes, incluyéndolos a ustedes como funcionarios de la inspección y la supervisión, o que bien llega la gente del CONAVI, o la gente de representantes de nuestros clientes, etcétera, a revisar las distintas obras. Entonces, así va a ser digamos, lo que hay que buscar es brindarle seguridad a todo ese montón de gente que está involucrada en esa actividad que es temporal, como su nombre lo indica, como lo hemos estado viendo, son soluciones temporales, porque después brincaré de ese frente de trabajo que es un muro de aviones a otro lugar, y a otro lugar, es transicional, no es permanente. Ahora, si hay trabajos que son permanentes, pues entonces uno tiene que buscar una solución un poco más permanente, de forma tal de que le brinde ese tipo de seguridad ya anteriormente comentada. Ok, entonces aquí tenemos la pregunta 12, que es muy fácil, un falso y verdadero de lo que están viendo en la pantalla, básicamente. Entonces ahí... Ahí creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, esos los más normales y comunes que nosotros empleamos y utilizamos son los benditos conos, que tienen cintas fluorescentes o fosforescentes o reflectivas, que dependiendo de la velocidad, así va a ser el tamaño de los conos. Si se trabajan con velocidades muy bajas o relativamente bajas, pues se pueden utilizar conos de 45, 46 centímetros de altura, pero si son ya propiamente, si estamos trabajando en zonas un poco más con
con velocidades más altas, pues nosotros lo que ocupamos es que sean visibles, que esos elementos de canalización sean bien visibles. Podríamos usar conos de 70 centímetros de altura cuando hay velocidades de operaciones relativamente altas, y entonces eso lo que andamos buscando es que el usuario de la carretera, que principalmente son el flujo vehicular, que los vea, entonces que sean visibles en el día y la noche. Nosotros por lo general no empleamos los trabajos nocturnos, pero eventualmente y en función del tipo de zona en la que estamos interviniendo, eventualmente nuestro cliente nos podría pedir que trabajemos de noche, entonces tenemos que solicitar o que nuestro cliente nos pide que cumplamos con ciertas cosas, y nosotros tenemos que exigirle al contratista que presente elementos de canalización más visibles durante esas horas nocturnas. Benjamín. Sí, gracias. Nada más para informarles, dependiendo, hay que estar muy atentos de que si un contrato o el mismo CR establece o hace el llamado a la norma INTECO, porque ya existe una norma INTECO que establece los requisitos que debe de cumplir un cono en color, en la cinta, la ubicación de las cintas, cuántas cintas y todo eso. Entonces, estar atentos a que si hace el llamado a esa norma, tiene que cumplirse con los requisitos establecidos en ella. Sí, correcto. Sí, amén, ¿no? Y sí es importante también para los compañeros, dependiendo de la institución, así ustedes pueden ver, bueno, lo que llamamos vulgarmente sogas. Las sogas de las ambulancias son distintas de las sogas del equipo de ingeniería de tránsito. Los policías de tránsito utilizan sogas con colores muy distintos a los que utiliza una ambulancia o los que utiliza etcétera, etcétera. Así también, si ustedes han visto, por lo general, los conos y todo eso que utilizan la gente de la policía de tránsito son colores como verdes, o sea, son colores un poco distintos. Entonces, tenemos que irnos a lo que pide el cartel de licitación para, en función de eso, cumplir y exigirle al contratista que presente lo que debe presentar y sin ningún incumplimiento de la documentación contractual. Ok, con respecto a lo que decía Benjamín, por el momento los carteles actuales no llaman a la nueva norma INTE, ¿verdad? Pero esperamos que ya los que vienen sí empiecen a llamar a esta norma. Entonces, INTE W142, que está bastante aterrizada a la realidad nacional. Entonces, sí vamos a estar atentos a eso. Pasamos a la pregunta 13, que es... dame un segundito, Benjamín, que es súper fácil. Igual forma, ¿cuál es la altura máxima que deben tener los conos? Según lo que tenemos ahorita en pantalla, ¿verdad? Si la velocidad de operación es de 80 kilómetros por hora. Ahí tenemos la respuesta. Dale, Benjamín. Sí, nada más para informar, porque es importante, porque puede ocurrir el cambio. A principios de semana, a finales de la semana pasada, nos llegó un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, en donde obviamente la gente que no son abogados y esto, los diputados, estaban haciendo todo un proyecto de ley para evitar que se diera tanto congestionamiento por obras en carretera. Entonces, nosotros lo tomamos, porque nos mandaron para que lo analizáramos y le hiciéramos los comentarios, lo tomamos, y al final todo el proyecto de ley se resumía en la INTE W142, que es la del nuevo plan de manejo de tránsito. Entonces, si retoman los comentarios que nosotros hicimos acá con respecto a ese proyecto de ley, dejaría de aplicar el actual y aplicaría por ley la INTE W142. Ok, súper. Está bien. Listo. Bueno, apuremos el paso un poquitito, don Vic. Sí, bueno, no, ya casi terminamos, No, otros dispositivos de
de canalización son estas barreras canalizadoras que algunos de ustedes también las han empleado, las han utilizado. Son también, entre ellas se pueden perfectamente unir, y además de eso, algunas de ellas o prácticamente todas vienen con dispositivos para ya sea cargar, porque eso es fácil que se los lleve el viento, dependiendo de la zona en la que ustedes trabajan y todo, se las puede llevar el viento. Entonces a veces les colocan arena o les colocan agua. El agua sí es fácilmente quitable, pero tendrás que estar con un tanque de agua llenándolas, etcétera, etcétera. Y o si les colocan arena, muchas veces se rompen y se estropean bastantes. Las dimensiones de esas barreras también son de 91 alto y más o menos unos 45, 46 centímetros de ancho para ese tipo de barreras. Obviamente hay diferentes casas comerciales que realizan ese tipo, que construyen ese tipo de barreras, pero deben cumplir con ciertos parámetros mínimos para el cumplimiento de la documentación contractual. Bueno, ahí también ustedes tienen el tipo de las señales verticales. Ustedes tienen que ver que hay señales, tienen que distinguir que hay señales de reglamentación, señales de construcción, señales de prevención, etcétera. Por lo general, las señales, cuando hay aspectos de orden constructivo, son anaranjadas. Por ejemplo, las que ustedes ven son lado izquierdo, son señales de reglamentación. La R significa reglamentación, entonces hay velocidad máxima, velocidad restringida, 25, 40 kilómetros por hora. Esos por lo general ya son señales ya un poquito más, son señales verticales, es para señal vertical, y ya son señales con un poquito más de permanencia, que ahí, dependiendo de la velocidad, así va a ser el tamaño de la figura. Ahí están, ustedes pueden en la parte superior ver las señales de reglamentación, cuáles son las dimensiones mínimas y las dimensiones máximas, principalmente, dependiendo de la velocidad, y si son rectángulos o son rombos. Las señales por lo general nosotros utilizamos mucho las PPs, que hay, por ejemplo, la 14.1, la 13.7, que son señales, ahí se pusieron dos, hay que poner, hay todo un folleto de puras señales verticales, ya sea de prevención, de reglamentación, de información, señales informativas. Hay distintos tipos de señales a colocar en los distintos frentes de trabajo. Nosotros utilizamos mucho las que son color, para ese tipo de trabajos y todo, las que son color anaranjado, y ahí están las dimensiones. Preguntas características normales de lo que nos hace la gente del ECA. De una señal, por ejemplo, una señal de tipo rombo, la 61 por 61 es una señal para bajas velocidades, y de 91 por 91 es una señal para altas velocidades. Entonces, cuando se desarrollan altas velocidades, y eso es un principio muy básico y muy fundamental, y es por visibilidad. Así como toda la señalización, que los conos sean un poquito más grandes, que las señales sean más grandes, etcétera, está en función de la velocidad la velocidad que se desarrolla en los proyectos. Ahí pasamos a la pregunta 14, que es ya casi la última, no, mentira, es la penúltima, donde tenemos que nos consulta cuáles serían los tamaños mínimos y máximos para señales de prevención. Justo los acaba de decir Don Vic, ¿verdad? Unos para velocidades bajas y otros para velocidades altas. Ahí tenemos la respuesta en el cuadrito de la derecha. ¿Cuáles son las mínimas y cuáles son las más grandes? Y ya podemos pasar a esta parte. Ok, como parte de las, digamos, de
de cómo controlamos nosotros el tráfico vehicular, pues yo no sé, creo yo que leyendo las especificaciones especiales, en muchas de ellas, en prácticamente todas de ellas, se exige la presencia de los banderilleros. Ahí están los banderilleros y, bueno, algunos con banderilleros, viene por banderilla, pero al final utilizan a veces rótulos de alto y de seda, etcétera, que le dan vuelta, etcétera, etcétera. Pero sí, al final es, ¿cómo controlamos nosotros el tránsito? Bueno, con banderilleros. La transferencia de bandera, para los que hemos trabajado también con eso, a veces lo que pasa es que se roban las banderas, porque normalmente uno le da la bandera al último carro y la recibe el otro banderillero y se la da también, el otro banderillero se la da al último carro, pero al final las banderillas se pierden, se las roban, no las devuelven, etcétera. Es un problema. Otra situación, por ejemplo, que puede utilizarse como método de control de tránsito es el vehículo guía. Eso básicamente se ha utilizado mucho cuando, por ejemplo, que estás colocando carpetas fálticas en longitudes largas o haciendo una base estabilizada en una longitud larga. Es el vehículo guía que le sirve para controlar el tráfico vehicular, su velocidad y su canal de circulación. Hay semáforos también temporales, con algunas señales, hay semáforos temporales que tienen de verde, rojo y usted lo para, control de alto se da, o también se utilizan los walkie-talkies, que es una herramienta, como yo les dije, los banderilleros no pueden ser cualquier persona, tienen que tener cierta ilustración para que no haya problemas con el tráfico vehicular y que se topen en un sector dos flujos vehiculares, uno que va y uno que viene, porque sí, más de una vez ha pasado y es precisamente por ignorancia de los controladores de tránsito, que en este caso serían los banderilleros. Y ya para finalizar tenemos la pregunta 15 que nos dice 2 métodos de control de tránsito son, y solo hay una pregunta correcta y son los que estamos viendo en pantalla. Ahí tienen un toquecillo para responder. Y básicamente de nuestra parte, esta era nuestra presentación sobre manejo de tránsito. No sé si alguien tiene... bueno, André, decinos. Vieras que yo quería preguntar, por ejemplo, cuando son frentes de trabajo que tienen avance, por ejemplo, la chapia, el desguaje, la colocación de captaluces y demás, ¿cómo se aplica correctamente el plan de manejo de tránsito en función de que pues, la distancia donde ellos inician no es la misma donde ellos finalizan? Entonces, por ejemplo, si ellos ponen el primer rótulo a 50 metros a las 7 de la mañana, a las 9 ya ellos van de 1 kilómetro más abajo. Entonces, ellos tienen que ir moviendo toda la configuración o para efectos de frentes que avanzan, bueno, que se movilizan, funciona otro criterio. Yo honestamente, simplemente estaba corriendo el frente de la señalización. Yo sé que es un trastorno porque ahí vienen las quejas de la gente, que el camión brigada, que tiene que levantar los rótulos y que tiene que irlos colocando, irlos redistribuyendo y todo. Simplemente lo van colocando y lo van cambiando y lo van actualizando en función de su centroide de actividad. No queda otra. Ya lo cerré. Ok, gracias, Zombi y André. ¿Algún otro que tenga algún comentario, duda? Marvin. Buenas tardes. ¿Qué pasa si dentro de esa área de trabajo tenemos más de una intersección? ¿Cómo hace, qué tiene que hacer el subcontratista para mitigar eso? Porque si él puede poner, qué sé yo, otro trabajador en una intersección, pero si tiene otras dos más, y
Y con el tema también del cartel y número de trabajadores y así, ¿cómo se solventa eso? Muy buena pregunta esa, porque sí, o sea, obviamente, bueno, cada caso es un caso, ¿verdad? No se le puede dar una receta de cocina, no se te puede dar una receta de cocina, ni se les puede dar a ustedes una receta de cocina. Simplemente debe uno estudiar la situación de campo para ver cómo señaliza la intersección o las intersecciones y todo, y en función de eso, buscando siempre la forma de proteger como el plan de manejo del tráfico vehicular, siempre tienen que hacerlo en función de la condición de campo. Ahora, eso que me estás diciendo es una situación especial. Eso más bien el contratista tiene que haber presentado dentro de su plan de manejo del tránsito. Ese es un caso especial, y entonces lo que pueden hacer ustedes, o lo que pueden hacer ustedes y la ingeniería, acompañados a la ingeniería de proyecto, es solicitarle al contratista que presente cómo hacer ese plan de manejo cuando intervengan digamos, esa intersección, porque es un caso especial. Eso no es una receta de cocina, eso es un caso especial. De acuerdo, gracias. Gracias, Marvin. ¿Alguien más con algún comentario, pregunta? Estamos. Bueno, tengo 28 respuestas. 27 porque una era mía que lo iba haciendo para ver que todo funcionara. Entonces, creo que hay compañeros que no pudieron estar o que están por ahí, no pueden hacerlo por el momento. Entonces, sí les agradecería apenas puedan, ¿verdad?, completar la evaluación. Si Dios lo permite, mañana les estaría pasando este material, la presentación y la grabación, esperando que hoy todo saliera bien, ¿verdad?, con el tema de la grabación. A modo de conclusión, de verdad, invitarlos a estudiarse los planes de manejo de tránsito de sus zonas. Si no los conocen, solicitarlos. Si no los tienen, solicitarlos. Y estudiárselos y ver qué dudas generan, porque probablemente generen dudas, ¿verdad? Y como acabamos de ver, hay cositas que no están escritas sobre piedra y que tienen que analizarse. Entonces, estudiarlo, sacar dudas y conversar con los ingenieros de proyecto, con los encargados, con contratista, ¿verdad? Y llegar siempre a una solución que no vaya en detrimento de lo mínimo que se solicita en lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nunca aceptar colocar menos de lo mínimo que se está pidiendo. Eso es todo, y siempre ir en pro de la seguridad de todos, de los trabajadores, de ustedes inspectores, de los vehículos que van a pasar. Ese es como el fin de todo esto, ¿verdad? Agradecer infinitamente a Benjamín por sus aportes. Ojen lo que pasó al chat, al grupo de WhatsApp en el que estamos todos, porque ahí pasó unas imágenes bastante importantes, interesantes, y por las aclaraciones brindadas. A Don Vic, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Y por la presentación que nos hizo. Cualquier duda que surja en el futuro, si podemos ayudarlos, y si no sabemos, buscamos a quien sepa, lo vamos aclarando en el camino, ¿verdad? Muchas gracias de verdad a todos por su participación hasta este momento y por la puntualidad. Ahí vamos a estar viendo las evaluaciones de todos. Muchas gracias de verdad por participar. Y aquí quedamos bajo sus órdenes. Nos vemos, si Dios lo permite, hoy en 15 con otra capacitación más ya de PPIs. Que tengan una buena tarde todos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias.